¿Cómo están? Nuevamente muy felices de estar con ustedes. Hoy día queríamos hacer una parte porque realmente todo este mes de mayo le estamos dedicando a los 80 años de la educación inicial. Y justamente por eso queríamos señalarles a ustedes que estamos felices. Como lo dijo el padre Gastón Garatea en la mañana y como lo dijo Salvador Herencia, la primera infancia está de fiesta, porque finalmente hemos visto que un candidato a la presidencia se ha pronunciado por la primera infancia y también estamos esperando la visita de la señora Fujimori, que dentro de su plan de gobierno también está considerada la primera infancia. Yo creo que es un hito que debemos todos resaltar porque es la primera vez en toda nuestra historia que se encargan dos candidatos de profundizar en sus temas de trabajo que van a desarrollar a lo largo del gobierno, salga quien salga. Es privilegiar la importancia de la primera infancia en la formación, en la educación, en desnutrición, en todo aquello que contribuye para que el niño crezca saludable y nos ofrezca un país mejor. Eso es muy importante y de aquí a poco vamos a ver esta noticia porque la tenemos que resaltar. También tenemos como invitada a Silvia Torres, que es coordinadora de Coopera de la primera infancia y con quien vamos a hablar no solamente del proceso en sí, de lo que significa para nosotros la primera infancia, la educación inicial y los procesos de formación, sino también todas las actividades que se están desarrollando con relación a este evento especial que también nos hace sentir de fiesta y nos ponemos de gala por este evento. Y lógicamente, antes de poder conversar con Silvia, nuestra querida Silvia, que ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos y después para hablarnos de todas las actividades que se van a desarrollar, queremos presentarles al departamento de prensa que ha hecho una edición especial así, muy corrida, porque realmente es una noticia que vale la pena destacar. Pero antes de dar paso a esta noticia, yo sé que Percy está ansioso para darla a conocer, yo quería hacerles recordar una carta que fue escrita por la señora Emilia Barcía Bonifati. Yo creo que vale la pena en estos momentos decir lo importante que fue hace 80 años y que tiene la misma vigencia en estos momentos. Si nuestro director nos pasa la voz de las hermanas Bonifati, las fotos de ellas, y yo voy a leer la carta, una carta maravillosa que escribió la señora Emilia Barcía Bonifati. Dice: hijas mías, lamento no estar con ustedes, pero lo estoy espiritualmente. Quiero verlas siempre unidas. Quiero que esta amistad, esta unión no se deshaga nunca. El 25 de mayo es una fecha histórica para los jardines de la infancia y especialmente para la maestra del nivel de educación inicial, que debe ver en la otra maestra a una hermana, así como yo, con Victoria, siempre compartiendo nuevas ideas, nuevos juegos, nuevas canciones para educar a los niños. ¿Cuánto hemos avanzado desde 1931? Ya nadie discute lo importante que es el niño desde antes de su nacimiento y mi mayor alegría es ver cómo ustedes han continuado y renovado muchas de las enseñanzas recibidas. Por eso, este nuevo aniversario de la creación de los jardines de la infancia del Estado renueva mis fuerzas y mi fe en Dios, porque tengo el privilegio de haber visto realizadas todas mis ilusiones y todos mis sueños. Pero solo tengo un deseo y así se lo he solicitado al señor ministro de Educación, y es que esta sala de trabajo la siga reuniendo y haga entrega formal de mis libros y mis diplomas para que ustedes y todas las personas que aman a los niños vengan a informarse de la historia de los jardines de la infancia en el Perú, así como métodos e investigaciones para comprender mejor al niño y atenderlo debidamente. Amen mucho a los niños y a los libros, y quiero que el amor por los niños les haga venir aquí para encontrar más sabiduría y orientación en los libros. Ustedes también pueden ayudarme a incrementar y formar una biblioteca especializada en educación inicial. Lima, 25 de mayo de 1985, Emilia Barcía Bonifati. Una carta
que realmente es vigente. Yo creo que continuará vigente por muchos, muchos años, porque demuestra la preocupación de estas soñadoras sobre la primera infancia y que nosotros humildemente trataremos de hacer nuestro mejor trabajo por esta primera infancia. Y ahora sí, nuestro gran evento que pasamos en la mañana con el departamento de prensa a cargo de Percy. Gracias, Coti. Buenas amigos, amigas, mi nombre es Percy Taira y bueno, bienvenidos a esta nueva edición de nuestra secuencia de noticias aquí en la primera infancia primero. Pues bien, como lo ha comentado Coti, hoy fue un día sumamente especial, un día, por qué no decirlo, histórico para nosotros, para el país en sí, porque por primera vez un candidato a la presidencia de la República acude a un evento para hablar específicamente sobre el tema de la primera infancia en el país. Pues este candidato fue Ollantaytamala, de la agrupación política Gana Perú, y que aceptó la invitación del Grupo Impulsor Inversión a la Infancia y acudió justamente a este programa especial de diálogo abierto a las 11 de la mañana en un hotel de Miraflores para discutir las propuestas principales de su plan de gobierno sobre el tema de la primera infancia en el país. Pues bien, en concreto vamos a ver los 3 puntos sobre lo que giraron esta presentación, este programa que fue transmitido en vivo a través de las señales de Salgalú TV y de Inversión en la Infancia. El primer punto que se le pidió al candidato Ollantaytamala fue sobre su apreciación sobre la necesidad de crear o de adoptar un plan concertado de acción por la primera infancia que incluya temas como la desnutrición crónica infantil y la universalidad de la educación inicial. Otro segundo punto fue el compromiso de que adopte un presupuesto que priorice efectivamente estas medidas, estos planes a favor de la primera infancia. Y por último, se le consultó sobre la necesidad de definir una autoridad que sea visible y responsable, que garantice justamente el cumplimiento de estas medidas adoptadas, estos compromisos adoptados a favor de la primera infancia. Pues bien, sin más preámbulos, quiero presentarles un BTR en las que el candidato Ollantaytamala no solo responde a estas inquietudes, sino que además hace compromisos relevantes que debemos tomar en cuenta en un eventual gobierno suyo. Adelante con el BTR. La realidad nuestra es muy humilde. Tenemos miles de niños que no tienen guaguaguasi, que no tienen educación inicial y que mucha gente no sabe qué hacer con los niños. Y en cambio, lo que queremos es formar hombres de este país, seres humanos plenos. Nosotros hemos planteado en la lucha contra la desnutrición infantil, hemos planteado el plan de nutrición infantil, justamente la nutrición empezando en las escuelas a través de los programas de desayuno y almuerzos en las escuelas. Por eso nosotros planteamos el programa Cuna Más, que es más que un guaguaguasi, es una guardería donde habrán pediatras, mujeres profesionales en la estimulación temprana, y donde la nutrición, el desayuno o la comida, la leche y los pañales serán totalmente gratis para nuestros hijos, y empezaremos en los 600 distritos más pobres del país que están focalizados donde se ha aplicado el programa Juntos. Y además de esto, también nosotros hablamos no solamente de la universalización de la educación inicial, sino de lo que llamamos la preinicial. Nosotros hablamos de elevar el presupuesto educativo a 6% del PBI, que es lo que manda el Acuerdo Nacional que hemos suscrito hace una semana. Hay plata. Además, con plata del Tesoro Público podemos enfrentar todos estos desafíos. Creo que en este tema las fuerzas políticas, sociales y laborales tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Es importante o no es importante la niñez? Yo creo que la respuesta cae de madura, ¿no? Claro que es importante, es fundamental. Es más importante la inteligencia de los niños que el oro
que la plata, que el cobre, porque el oro, la plata y el cobre no nos va a sacar del subdesarrollo. Lo que sí nos va a hacer transformar es la educación. Hemos planteado nosotros la creación de altos comisionados que tengan rango ministerial y que sean pues la autoridad que puedan ejercer una coordinación con los diferentes sectores y que puedan coordinar también con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son los que ven en muchos casos, tienen la problemática ahí en su distrito y son los que ven la realidad, que muchas veces el gobierno no lo ve desde Lima. Nosotros hemos planteado en ese sentido, más que un nombre, un perfil, porque ahorita en estos a nosotros nos parece un poco que no es el momento de hablar de nombres cuando todavía no somos gobierno, pero sí podemos señalar el cargo, ¿no? Que son los altos comisionados que se van a conformar y que tienen que ser pues personas primero que entiendan el problema, ¿no? Tienen que ser personas que tengan experiencia, que sean pues que tengan una conducta intachable, ¿no? Que sean personas que puedan generar autoridad moral, además de la autoridad propia que el alto cargo se les daría. Felizmente, energías, fortaleza física y voluntad política la tengo para recorrer todo el país y ver que funcionen las cosas. Pues bien, acabamos de escuchar al candidato a la presidencia de la República por Gana Perú, Ollanta, dando justamente no solo respuesta a las preguntas planteadas en el video, planteadas por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, sino también dando algunos compromisos a futuro en un eventual gobierno suyo. Pues bien, resumiendo, se ha comprometido el candidato Ollanta a liderar las políticas a favor de la primera infancia, justamente como he dicho, en un eventual gobierno suyo, designar un alto comisionado responsable de vigilar justamente los compromisos adoptados en beneficio de la primera infancia, que es una de las propuestas además que el Grupo Impulsor Inversor en la Infancia ha dicho en este evento, ¿no? También universalizar la educación inicial y preinicial en el país, elevar el presupuesto del sector educación al 6% del Producto Bruto Interno y combatir la desnutrición crónica infantil a través de programas como Cuna Más y el fortalecimiento del programa Guaguaguasi. Pues bien, como hemos dicho, agradecemos la presencia del candidato Ollanta para este evento que, repito, ha sido histórico porque es la primera vez que un candidato a la presidencia de la República ha asistido a un evento, a un diálogo para tratar solamente los temas relacionados con la primera infancia. Así también, bueno, invitamos a que la otra candidata, la señora Keiko Fujimori, también ha aceptado ya la invitación del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, solamente faltaría aclarar algunos detalles, ¿no? Como la fecha y la hora. Entonces esperamos que el equipo de prensa, el equipo de asesores, pues bueno, nos acepte y formalicemos de una vez esta invitación, ¿no? Con fecha y hora para poder justamente tenerla y seguir y ver las propuestas que ella tiene que ofrecer a la población en los temas relacionados con la primera infancia. Por otro lado, no se olviden de visitar nuestro blog de noticias, que durante la semana estaremos dando más información, más detallada sobre este evento en la que ha participado Ollanta Humala. Pues bien, eso ha sido todo por nuestra secuencia de noticias y los esperamos la próxima semana aquí en La Primera Infancia Primero. Chao. Gracias, Percy. Realmente estábamos muy concentrados escuchando su información. Y antes de continuar conversando con nuestra amiga Silvia, vamos a un corte y regresamos de inmediato. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto.
Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Amigos, nuevamente con ustedes y ahora sí vamos a conversar directamente con nuestra querida Silvia Torres y les hago recordar que nuestro tema estaba relacionado con los diferentes procesos formativos de la educación inicial. Les hago recordar también que Silvia Torres, ella es la coordinadora del proyecto Coopera Infancia. Pero antes de entrarnos a todos los eventos, porque sé que tú estás muy involucrada en la preparación de los diferentes eventos que se van a desarrollar en favor de la primera infancia, especialmente de la infancia en general, ¿no? Por el aniversario que estamos celebrando, los 80 años. Queríamos saber, pues, en este proceso histórico de 80 años, ¿qué ha representado, qué ha significado estos primeros pasos de la educación inicial? Bueno, ante todo, gracias Coti por la invitación. Yo creo que hemos avanzado bastante. Si hacemos un análisis de la historia, podemos darnos cuenta que el Perú ha sido muy creativo en dar respuestas al tema de la infancia. Tanto es así que hemos sido considerados uno de los países que lideraban el proceso de la atención a la primera infancia. Creamos los guaguasis o los guautas, creamos los pronoís como programas alternativos a la educación escolarizada y lamentablemente lo que hemos podido darnos cuenta que creatividad no nos falta, pero decisión política, decisión para orientar los presupuestos es lo que nos ha faltado, ¿no? Y recién es en esta última década que la educación inicial, podríamos decir al menos de 3 a 5 es donde ha habido una creciente
nivel de cobertura. Sin embargo, aún tenemos grandes brechas como el tema de la educación rural, en los escenarios rurales, los niños indígenas, por ejemplo, siguen estando excluidos de todo este servicio, ¿no? Sin embargo, si nosotros observamos el grupo que ha sido beneficiado por la educación inicial, nos podemos dar cuenta pues que todas estas personas, estos niños han estado en mejores condiciones para poder enfrentar la etapa escolarizada. Aún tenemos grandes cosas por mejorar el tema de la calidad, ¿no? Creo que estamos en un año con muchas expectativas para empezar el próximo quinquenio. Hay cambios interesantes, hay esfuerzos interesantes que tomar. Y creo que la educación inicial pues ahora está tomando cierta fuerza para estar dentro de la agenda. Programas como los de ustedes creo que hacen ese gran esfuerzo, ¿no? Cierto. Mira, lo que pasa es que tengo a alguien que siempre me está señalando y tenemos el chat a quienes siempre tenemos que responderles porque realmente es la participación de ellos lo que nos da vida en cuanto a las preguntas y lógicamente las vamos a responder, ¿no? Y aquí nos habla Nancy de Suárez, dice: saludos desde Venezuela, soy educadora familiar y hace énfasis en que se tiene que restaurar esta materia en la educación peruana. También manda saludos de la familia, de su esposo, y dice que vio el programa en la mañana seguramente, y dice que deberían venir más candidatos para hacer sus propuestas sobre la primera infancia, y hace énfasis, y que regrese la materia de educación familiar. Me parece que es un tema muy interesante. Nuevamente dice: la educación será solo la que salva al Perú y esa comienza en la edad inicial. ¿Qué le podemos decir? Efectivamente, miren, es bien curioso porque el Ministerio de la Mujer tiene una dirección de la familia que agrupa la dirección de infancia, la dirección de niñez y adolescencia, por ejemplo, y el Ministerio de Educación, por su lado, tiene toda una propuesta de trabajo con los docentes, y también un trabajo con los padres, pero creo que es más la sociedad civil la que ha impulsado el incluir a los padres dentro de este proceso. Entonces, entender la educación inicial no solamente como una responsabilidad del Estado, del Ministerio, sino también de la familia principalmente. Y si hablamos de 0 a 3, el principal formador, educador es la familia, ¿no? Y es allí donde tenemos pocos proyectos, pocos programas desde el Ministerio de Educación, que hace falta seguir ampliándolos. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el tema de los guaguasis, que está desde el Ministerio de la Mujer, que también tienen un eje de trabajo con los padres. Aún hace falta más. Sí creo, como nuestra amiga Nancy, que debemos de incorporarlo como una política prioritaria, al menos para esta etapa de la vida de los niños, ¿no? Cierto. De 0 a 5 años. Sí, lo que pasa es que lo que se aprende de chico nadie te lo quita. Así es. Es así. Y yo estoy un poco así como, un poco desconcertada, te lo voy a decir. Porque lógicamente para venir acá y hacer un programa uno se prepara, ¿no? Y en estos días he leído mucho sobre la historia de la educación inicial, he leído de los diferentes procesos, de las diferentes dificultades, y parece que siempre la educación en general ha sido como el hermanito pobre de todo el contexto social. Entonces, como que sí se le da alguna atención, sí se le escucha, sí se hacen reglamentos, sí se hacen decretos, pero después de mucha lucha, después de mucho trabajo. ¿Esto a qué se debe? Bueno, en algún momento he escuchado a muchos especialistas decir que de repente porque los niños no dan un voto, ¿no? Porque los niños no significan un voto concreto, y lo vemos en los presupuestos asignados, ¿no? Justo escuchaba a León Trattenberg decir que hay un mayor presupuesto en los niveles cuando el joven, que cuando es mucho más pequeño el niño, ¿no? Y eso dice mucho de cuál es el interés que tenemos frente a este tipo de población y frente al tema de la educación. Yo quiero creer que es porque aún falta que en estos puestos de confianza, en estos puestos de toma de decisión, haya gente suficientemente clara y convencida de que es la educación y que es tratando a la infancia que vamos a erradicar la pobreza. El día de hoy escuchamos, muy interesante, al candidato, al señor Ollanta Humala,
señalar su interés por el tema de la infancia, su interés por el tema de la educación. Esperemos que eso no se quede solo en un discurso, solo en un tema en el tintero, mediático, ¿no? En el tintero, y que sino que en verdad, como lo he sentido, sea toda su gente que está alrededor, que crea que ese es el tema por donde tenemos que empezar. Y no solamente, y lo bueno que me agradó mucho es que lo dijo, es momento de trabajar con la sociedad civil organizada. Y creo que como sociedad civil organizada estamos hace mucho tiempo a las esperas de que el Estado también se aproxime y vea todo el esfuerzo que está haciendo la sociedad civil por dar respuestas al tema de la educación, no solamente en el nivel inicial. Cierto. Bueno, tú acabas de mencionar algo y realmente esto lo venimos escuchando en los diferentes procesos, los diferentes gobiernos. Qué importante es que surja un líder que realmente se interese en la formación de los niños, no solamente en la formación educativa, sino en la formación integral, porque solo así, y todo el mundo lo repite, podremos cambiar el país. Tenemos Brasil, que está realmente con índices altísimos en cuanto a la erradicación del analfabetismo. Tenemos a Chile, que está también en ese proceso. Colombia, que se caracteriza por la cantidad de lectura que tienen los universitarios. Y nosotros estamos a la cola de todos. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que nos falta para dar el salto mortal y decir, finalmente hemos conseguido superar la barrera y la educación es un tema importante para todos? Decisión, ¿no? Creo que estamos en un contexto económico favorable. Antes podríamos decir que somos un país pobre, por lo tanto tenemos limitaciones para poder atender. Hoy creo que todo el mundo lo señala, hay condiciones económicas para poder orientar mejor el presupuesto, pero también nos damos cuenta que este líder no puede caminar solo. No puede haber una persona muy adelante de nosotros con la decisión y la voluntad, con la claridad para poder tomar decisiones, pero es necesario que él trabaje junto con un equipo y que este equipo no solamente sea de su partido, del gobierno, sino que escuche a la sociedad civil. Y yo creo que ahora hay un escenario totalmente distinto, hay una sociedad civil mucho más informada, con mucho más propuestas, con más ensayos de cosas que pueden decir, este es el camino, ¿por qué no vamos por acá? Yo creo que es una cuestión también de diálogo, de saber dialogar. Un líder tiene que saber dialogar con todos los actores y saber sacar acuerdos, ¿no? Yo creo que otro de los grandes debilidades que tenemos es que a veces firmamos grandes pactos, grandes acuerdos y no los cumplimos. Necesitamos, sí, también una sociedad vigilante, ¿no? Una sociedad que pueda, un padre de familia que pueda demandar, saber qué es lo más importante para su comunidad, ¿no? En los presupuestos participativos, señalar qué es lo más importante para mi comunidad, para mis hijos. Entonces, no basta un líder, también necesitamos una sociedad, una comunidad informada, capaz de tomar decisiones, capaz de poder exigir y tener voz. La exigibilidad. Exacto, Coti. Y eso creo que medios como lo de ustedes está logrando a través de este sistema virtual. Creo que son más los jóvenes quienes llegan y creo que eso es bueno. Tenemos que informar a los jóvenes, que son ellos quienes tienen que estar adelante de esto, empujando esto. Sí, es verdad. Bueno, tú nos señalas como que nosotros estamos haciendo algo. La verdad es que somos un punto en medio de la arena, ¿no? Pero algo se hará, algo se hará. Y por favor, queremos seguir conversando, pero antes nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Silvia. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz.
más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad, priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión, tu voz por la infancia es importante. Estamos nuevamente con ustedes, pero antes vamos a dar lectura a nuestro chat para poder responder. Nos escribe Yolanda, dice: hola, soy educadora y voy a sincerarme. Hemos venido cometiendo los mismos errores cada año. Dice, mi esposo es extranjero y él no consigue comprender, no consigue entender cómo es que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros niños, frente a un televisor, me imagino que por horas, ¿no? Y los padres ni los maestros abogamos para ponernos a la altura en que están los niños. Un niño va a entender mejor a alguien que es su amigo. ¿Qué decimos a Yolanda? Yo creo que los padres tienen ahora un gran conflicto entre asumir sus grandes tareas diarias y dejar de lado a sus hijos y no darle mucho el tiempo, y a veces el televisor se convierte en su gran aliado, ¿no? Y les resuelve el problema de la atención, que es tan importante en esta etapa de la vida, ¿no? Efectivamente, ahí sí coincido con nuestra amiga Nancy, tan importante es esta educación familiar, de que nos ayude a los padres cómo orientar en esta etapa de la vida cuál es nuestro rol. Uh-huh. ¿Qué es lo bueno, qué es lo que deberíamos hacer y qué es lo que deberíamos de dejar de hacer? ¿Cuál es nuestro mejor y mayor esfuerzo, ¿no? Porque entendemos que los padres, al menos en los escenarios urbanos, salen muy temprano, regresan muy tarde y esos padres son los que más compran videos para dejarlos instalados con los videos y los niños sentados mirando, ¿no? Nuevamente es una realidad que los obliga, pero ahí ¿cómo entramos en esta educación familiar para orientarles y encontrar otras formas? ¿Cómo servicios de guaguasi, servicios de cuna, servicios de guarderías podrían estar ayudando a esas familias a dar una mejor orientación? Porque no podríamos pedirles a los padres que dejen de trabajar, pero sí podríamos decirles o darles mayores ofertas donde los padres podrían llevar a sus hijos ante esta situación.
O de repente, cómo trabajamos con las abuelitas. Por ejemplo, hay muchos padres que dejan con sus mamás, ¿no? O sus papás, y estos abuelitos a veces también asumen esta tarea. El Perú se caracteriza por eso, por ser una familia extensa, por ejemplo, ¿no? Donde se va delegando el cuidado. ¿Cómo ayudamos a los hermanos mayores? Hay muchos niños que son acompañados por sus hermanos mayores. Me acuerdo mucho, yo llevé un proyecto de cómo ayudar al hermano mayor para que acompañe al hermano menor. Un día una niña, por ejemplo, no iba al colegio porque no tenía el botón colocado de su falda del colegio, y el hermanito no sabía cómo coserle ese botoncito, y ese día los encontré llorando a los dos, ¿no? Detalles pequeños. Me acuerdo que trabajaba en 7 de octubre, en Cerro 7 de octubre, en el Agustino. Hicimos un pequeño tallercito con los niños para que puedan ellos de alguna manera conocer cosas que puedan ayudar y solventar, y no cargarse con la tremenda pena de no poder ayudar ese momento y solucionarlo. Hay cosas que no vamos a poder resolver, pero sí creo que podemos ayudar a contribuir a que hayan soluciones prontas y no tan dramáticas, ¿no? Como las que optan ahora los padres. Sí, es verdad. Este tema de la televisión, ahora los videojuegos y todo eso, un poco que son aliados de los padres, pero ¿hasta qué punto son tan aliados? ¿No? Eso está en discusión, porque siempre tiene que estar un adulto al lado del hijo, ¿no? Y si no hay un seguimiento, no hay un cuidado, que debemos ver cómo canalizar, porque los niños tienen un potencial muy grande, y si los dejamos sueltos, no sabemos cuál es el destino y cuál es el futuro de estos chicos, ¿no? Así es. ¿Tú qué piensas? Así es, efectivamente. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la carrera de educación inicial, yo ya tenía a mi niña, y recuerdo mucho y decía, ¿cuántas cosas he aprendido ahora que me hubiese gustado saberlas cuando empecé a ser madre y mi niña era muy pequeña, ¿no? Y creo que por eso es un poco la deuda que creo. Hay muchas mamás que empiezan a tener bebés y desconocen de cómo proceder, ¿no? Y de repente repiten prácticas y formas de cuidado, de atención o de descuido que se han reproducido y su propio contexto lo favorece, ¿no? Entonces yo sí creo en esta educación familiar. En los niños de 0 a 3 necesitamos trabajar mucho con los papás. En los niños de 3 a 5 trabajar con las maestras, pero con los padres también. Y buscar formas y estrategias desde el Estado, desde los municipios, desde los gobiernos, para que las mamás tengan opciones. Claro. Mira, nos están llegando algunas preguntas, las vamos a contestar, pero después nos vamos a meter al tema del aniversario. Así es. ¿No? Perfecto. Acá tenemos a Ángela. Hola, soy profesora de educación inicial. Creo que el cambio está en el cambio de mentalidades de las profesoras, además de la inversión en la educación inicial. Y también tenemos a Julia Nizama. Vi a Ollanta en la mañana y quisiera saber cómo es que podemos hacerle seguimiento a sus promesas para la educación. Bueno, ahí es un tema que nosotros también queremos, ¿no?, hacer ese seguimiento, ¿no? Sobre el tema de educación inicial, sí, coincido en nuestra amiga Ángela, ¿verdad? Sí. Que nos decía la importancia de trabajar con las maestras. Justamente, un poco para ya entrar a estos 80 años de la educación inicial, un tema que coincidimos tanto sociedad civil como Estado es la importancia del juego. Muchas maestras están dejando de lado la parte lúdica, ¿no?, en sus procesos en sus prácticas pedagógicas. Y esto nos hace pensar en la calidad de la educación inicial. Las maestras, por ejemplo, de educación inicial de centros educativos particulares, de escenarios urbanos marginales, compiten entre ellas para lograr tener mayor cantidad de niños, y lo que se prioriza son actividades que no son propias o no obedecen a su desarrollo. Por ejemplo, planas sin sentido, están incorporándose, adentrándose en sistemas de suma, resta, cuando los niños todavía no han desarrollado su pensamiento lógico. Entonces hay una serie de cosas que tenemos que ir fortaleciendo en las maestras. Sí creo, como nuestra amiga que nos ha escrito, que necesitamos mayor capacitación, mayor acompañamiento pedagógico a las maestras de educación inicial. Sí, Ángela nos ha vuelto a hacer otro pensamiento, pero antes de que el tiempo nos gane, yo quisiera que por favor nos comentes de las actividades que se van a realizar por los 80 años de la educación inicial.
Gracias, Coti. Mira, efectivamente estamos coordinando un comité organizador que está compuesto por el Ministerio de Educación con la Dirección de Educación Inicial, Cooper Infancia, que es la institución que yo coordino, el proyecto que yo coordino, está API, la Asociación de Promotores de Educación Inicial Privados, está la Municipalidad de Lima, está Comunesco, está también con nosotros la Red Coalición por el Derecho al Juego, el Instituto Superior Barcia Bonifati, y está también UNICEF apoyando financieramente esta iniciativa, ¿no? Y una de las cosas que estamos y hemos concertado estas diferentes instituciones, donde también está Iniciativa Inversión por la Infancia, por cierto, que nos está apoyando grandemente, hemos concertado en que es importante, más allá de celebrarlo, lo vamos a colocar entre comillas, es relevar la situación. Exacto. 80 años, cuando lo miramos, sí hemos logrado cosas, pero nos faltan muchas otras más. Y por lo tanto, todos coincidíamos de que eran, más que celebrar, era hacer un llamado de atención frente a la educación inicial, y por eso hemos pensado en una mesa de diálogo. El 24 de mayo, de 9 a 1 de la tarde, en el auditorio de la Asamblea Nacional de Rectores, va a estar haciéndose un balance de la educación inicial desde la mirada del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación y desde la sociedad civil. En este caso hemos invitado a Inversión por la Infancia que nos prepare un balance desde su perspectiva. De esta manera, desde estas tres miradas, identificar cuáles son esos desafíos que nos toca de ahora en adelante para que de manera coordinada seguir trabajando, porque esta es una oportunidad única. Yo creo que el Ministerio de Educación también nos ha dicho, nos hubiese gustado siempre estar trabajando de esta manera. Ellas se han dado cuenta que estamos haciendo un trabajo lindo, simpático con esto de los 80 años de educación inicial. Creemos que estos espacios no solamente deben darse por estas situaciones, sino para cualquier acción. Y creo que eso es importante reconocerlo, saber que hay puntos de encuentro, de coincidencia. Y el otro punto que vamos a relevar es el juguemos en los parques y en las plazas. Algo bien curioso. Recuperar los parques. Así es. El 25 de mayo, que tú muy bien has leído esa carta linda de nuestra maestra Emilia Barcia Bonifati, justamente el 25 de mayo a nivel nacional se celebra el Día de la Educación Inicial. Exacto. Entonces ese día nosotras nos hemos propuesto, todo este colectivo, todo este grupo, de que la celebración debe de ser desde los propios niños. ¿Y cómo es que los niños celebran las cosas? Jugando, así de simple. Pero ¿qué hay para jugar? Tenemos las aulas, tenemos el colegio, pero también debemos de hacer un llamado a los espacios públicos para que los niños allí puedan jugar libre y seguros. Estos espacios públicos en los escenarios urbanos, por ejemplo, son inseguros o simplemente están abandonados y no hay nada dispuesto para ellos. Cierto. Pero en los escenarios rurales lo que encontramos son campos abiertos, pero que a veces no es usado por la maestra. Absolutamente. ¿No? Entonces estamos motivando a que efectivamente ese 25 de mayo todos lo celebremos jugando, sin mayores gasto de nada, disfraces, porque a veces las maestras también solemos pedir a los papás cosas, pero en este caso decimos no, simplemente salgamos a jugar. Esa es la segunda gran actividad para el 25 de mayo. Y el día 28 de mayo, Coti, en el Parque de la Exposición, se van a presentar 12 experiencias donde vamos a estar viendo cómo es posible que el juego ayude a un mejor aprendizaje de calidad. La importancia del juego, ¿no? Así es. Y cómo los niños aprenden. Entonces los padres, esperamos llegar a 1000 padres con 1000 niños de 0 a 6 años. Van a tener carpas dispuestas donde las diferentes instituciones, tanto de la sociedad civil como del propio ministerio, va a estar mostrando lo que han desarrollado durante este tiempo y que es importante que se conozca. Invitamos también a la prensa, esperamos que puedan estar y que esta semana pues sea no solamente, como lo dijimos, celebrar, sino también reflexionar, pensar qué nos falta, qué tenemos y qué es lo que debemos de unirnos para trabajar. Cierto. En realidad me parece muy interesante porque la mejor forma de celebrar es hacerlo con los niños y reflexionando sobre qué representa todo esto, ¿no? Pero vamos a continuar hablando y regresamos de aquí a poco.
Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Nuevamente con ustedes, amigos, y le vamos a responder a nuestra amiga Ángela. Dice: el que profesores asistan a las capacitaciones solo para tener un certificado y la falta de la capacidad de aprender en las capacitaciones es un factor muy importante. ¿Qué es lo que se debe hacer con ellos? O sea, ahí está el interés, el desinterés, la posibilidad de aprender, de no aprender, o solamente el cartón que te sirve para el eslabón. Yo pienso que no necesariamente es así. ¿Tú qué dices, Silvia? Bueno, lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a propuestas de formación que solamente estaba orientado para lograr y fortalecer la meritocracia, ¿no?
No está mal, pero si es que esta meritocracia también viera el tema del desempeño docente, lograr no solamente cartones, sino también ver cómo estos cartones representan mi interés, mi motivación por hacer mejores y eficientes sesiones de aprendizajes con los niños. Creo que un programa de acompañamiento bien llevado, que pueda alentar a la maestra a reencontrarse con su rol, es importante. Claro. ¿No? Entonces, por ahí escuchábamos en algún momento de que no todos los maestros están por vocación y hay un gran grupo que de repente está porque, bueno, es el trabajo que le ha tocado hacer. Aún así, teniendo ese grupo, no debiéramos de abandonar porque es lo que hay que acompañarlos, hay que seguir alentándolos en el trabajo. Y eso significa pues políticas no solamente de formación docente que tengan que ver con aristas del lado humano y la parte del desempeño, sino también de condiciones que mejoren su trabajo, ¿no? Mientras tengamos maestras que tienen que caminar largas horas para llegar a una escuelita donde no tiene un agua caliente que le espere y tiene que empezar su jornada y luego regresar, terminar la semana para ir a ver a su familia, mientras tengamos esos casos, obviamente vamos a encontrarnos con seres humanos sobrecargados, con una gran tarea y no siempre van a tener la gran sonrisa para los niños. Entonces tenemos que pensar que son humanos trabajando para humanos y eso significa humanizar las políticas, ¿no? De alguna manera hacer cosas para estos maestros. Sí creemos que programas de acompañamiento bien pensados puede ayudar a esta gran preocupación de nuestra amiga, ¿no? Cierto. Sí, mira, hace poco en el corte estábamos hablando, porque uno siempre mantiene el diálogo en este tema tan importante, y hay una cosa que decíamos, somos diferentes instituciones que venimos trabajando por el mismo tema. Y yo digo personalmente, me opongo a que se diga que no se puede lograr algo. Han pasado 80 años y se ha caminado, se ha gateado. La verdad es que no se ha caminado, se ha gateado. Esperamos que nuestro niño de educación inicial crezca y se convierta en una persona que está caminando. Me opongo así rotundamente a que no se logre algo. Pero para lograr algo tiene que haber un conjunto, tienen que haber personas que tienen el mismo criterio, el mismo pensamiento, que se unen para trabajar por la misma causa. ¿Cómo es trabajar en conjunto con los otros, con cabezas diferentes, pensamientos diferentes, ideas diferentes, formaciones diferentes, religiones diferentes? ¿Cómo es que están haciendo para trabajar juntos y lograr qué? Interesante pregunta, Coti, porque ese es el gran punto en el país en general, ¿no? Trabajar con la diversidad no es fácil. Aceptamos la diversidad, pero a veces no sabemos trabajar con la diversidad. Cuando pensamos distinto, cuando procedemos distinto, cómo asumimos esas diferencias y llegar al punto de encuentro. A mí me ha tocado algo bien interesante con el tema de coordinar este grupo. Son maestras que manejan gestión privada, maestras que están manejando la gestión pública, líderes de instituciones de cooperación, líderes de instituciones de gestión pública, líderes de movimientos, de grupos, de coaliciones, todas composiciones y formas de ver, pero lo que sí he sentido es que cuando todas creen que si hay un objetivo claro y sienten que avanzan, ninguna salta del barco. Todos siguen y eso es lo que hemos visto con este colectivo, con este comité organizador de los 80 años. Estamos 2 meses trabajando día a día, coordinando, acordando cada paso que damos. No es alguien que está trabajando solo en el escritorio, sino es algo que se está haciendo de manera concertada. Concertar no es una práctica común y creo que lo estamos logrando como grupo, como colectivo, y esperamos, nuestro reto, lo hemos dicho en una reunión, es que no solamente se acabe el 28 de mayo, sino que continuemos siendo un grupo unidos para seguir relevando el tema de la primera infancia, concretamente educación infantil, para orientar, mejorar, proponer, sugerir. De repente una de las tareas que es vigilar los acuerdos, ¿no? Pero seguir en esta línea de acuerdo colectivo. No es fácil, porque hay diferentes posiciones, diferentes intereses, diferentes jerarquías, ¿no? No es fácil. Yo creo que es la disposición de todas de querer que esto avance, está funcionando. Esperemos, Coti, pues que el 24, el 25 y el 28 sean fechas que efectivamente los medios, la gente lo recuerde y tenga algo de qué hablar, y que es el tema de la educación inicial en el país. Sabes que esta es tu casa, siempre vamos a estar contigo.
y en todo lo que necesites para la difusión con nuestro pequeño aporte, pues encantada. Pero antes hay dos informaciones, una que me están dando aquí, pero otra antes de leer esa información. Percy, no me lo escondas porque no he conseguido leerlo. Ángela dice: Enseña Perú está haciendo grandes aportes en la educación y posiblemente dentro de poco trabajará también en este nivel. Enseña Perú justamente ha sido invitada, Coti, para la mesa de diálogo. En esta mesa de diálogo va a haber panelistas como Enseña Perú, representantes de Enseña Perú, representantes de Ciudadanos al Día, representantes de GRADE, representantes de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, para que en el tiempo que les toca ellos también puedan decir desde su experiencia, desde sus aportes, qué puede mejorar, cuáles son esos desafíos y qué pueden ellos aportar a este nuevo quinquenio. Yo creo que es hora de unirnos y efectivamente yo también me renuncio a que efectivamente y me resisto, Coti, como tú, y creo que por ahí somos grandes luchadoras de que con tantas cabezas, con tantas inteligencias, con tanta creatividad, con tanta fuerza, con tanta posibilidad, no logremos dar este gran salto. Exactamente. Y agradecer infinitamente también a Inversión por la Infancia, por todo el esfuerzo y el apoyo, a Lourdes, a Salvador y a todo el equipo, a ti, Coti, que nos está apoyando con esto de los 80 años, y creo que va a ser un gran logro, pues, que efectivamente lleguemos a la totalidad de la población y que cada año esta fecha sea para recordar qué hemos hecho. Cierto. Qué hemos logrado. Pues muchísimas gracias, Silvia, realmente es un placer siempre tenerte. Sabemos del tipo de trabajo que vienes desarrollando. No es fácil coordinar con diferentes instituciones, es lo más difícil, con cabezas diferentes, pero todas creativas, todas con buenos aportes, todas con buenos apoyos, y eso es muy importante. El enriquecimiento de nuestra educación dependerá de la forma de dar, ceder y conceder. Yo creo que ese es un punto clave también, que cuando formamos un grupo grande, aprender a escuchar. Así es. Porque los otros tienen cosas importantes siempre que decir, y seguramente nosotros también. Amigos, esto ha sido todo por hoy. No queremos dejar de pasar que próximamente estaremos repitiendo el programa de la mañana, donde el candidato Humala estuvo con nosotros hablando sobre la importancia de la primera infancia y el énfasis que en caso de ser elegido él va a colocar en su programa. Y también estamos esperando el día que la señora Fujimori marque para recibirla con el mismo afecto, con el mismo cariño que hemos recibido al candidato, porque realmente, como decía el padre Gastón, esto no es tomarle lecciones a nadie, no es hacerle el examen a nadie, es conversar, es participar y escuchar la posición de una persona que, como ella misma lo dice, ella es madre, y como madre va a asumir una familia grande en su entorno. Entonces, señora Keiko, bienvenida cuando usted quiera, y señor Ollanta, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y mañana repetimos nuestro programa a las 11 de la mañana, y lógicamente también queremos agradecer a Bernard Van Lier y a la Fundación Telefónica. Hasta mañana.